Hola, bienvenidos a RecNet. En este video vamos a hablar ya sobre lo que es el switching. Vamos a empezar con los fundamentos. El primer punto que menciona aquí son los hop, bridge y switch. Bueno, vamos a empezar con los hops. En este caso aquí tenemos esta gráfica, nos vamos a centrar únicamente en esta gráfica ahorita y las tres computadoras que están conectadas a ese hop. Un hop, su característica principal es que cuando una computadora, en este caso la 1, envía una señal, él únicamente lo que hace es volver a repetir esa señal en todos sus puertos en donde tiene conectado alguna computadora o dispositivo. Esa es la manera como trabaja. Otra característica que tiene en cuanto a las implementaciones de los hubs es que van a estar trabajando en lo que es un 10 base T. Cuando hablamos de 10 base T, el 10 hace referencia a la velocidad y son 10 megas que van a estar trabajando en lo que es el medio. Esos 10 megas pues son prácticamente compartidos entre todos los dispositivos que están conectados en el hub. Entonces aquí en este caso los 10 megas están compartidos con la computadora 2, la 1 y la 3. Base T se refiere al tipo de cableado. En este caso utilizar un cableado que es categoría 3 UTP para estas implementaciones. Ahora, hay algo importante en los hubs. En los hubs, cuando una computadora, en este caso la 1 y la 3, intentaban enviar, o enviaban más bien dicho, una señal al mismo tiempo, ocurría lo que es una colisión. Esa colisión pues prácticamente va a afectar a lo que es toda la red, ya que no va a llegar a ningún punto y va a haber lo que es un impacto en cuanto a la red. Ok, aquí es cuando surge lo que es un CSMA CD o Carry Sense Multiple Access with Collision Detection. Lo que hace el CSMA CD es que cuando ocurre una colisión va a enviar lo que es una señal, en este caso un jam, en la cual le va a indicar a todos los dispositivos que están conectados a ese hubs que nadie envíe porque ocurrió una colisión. Entonces, los dispositivos que están intentando enviar o que tienen alguna señal por enviar, lo que hacen es activar lo que es un random, como si fuera un timer, en la cual cuando ese random llega a cero, van a censar el medio para ver si está libre. Si el medio está libre, bueno, van a enviar lo que es la señal y van a llevar lo que es un token. Si está ocupado el medio, entonces ellos lo que tienen que hacer es volver a reiniciar ese random y volver a esperar hasta que esté libre lo que es el medio. Ahora bien, los hubs no le importan, por ejemplo, si la señal que se envía es unicast o si es broadcast. Eso para ellos es indiferente porque, como lo mencionamos en un principio, ellos lo que hacen es repetir todas las señales que le llegan a todos los puertos, sin importar si es unicast o un broadcast. ¿Ok? Vamos a borrar aquí un poquito para explicarles algo muy importante. Ahorita acabamos hace un momento de tocar lo que es que ocurre una colisión, pero bueno, ustedes se preguntarán qué es una colisión y más aún, qué es un dominio de colisión, que eso es importante. Bueno, un dominio de colisión viene siendo cuando un conjunto de dispositivos que forman parte de un mismo medio, en este caso como un hub, todos los computadoras 2, 1 y 3, forman parte de un mismo medio y ellos al enviar sus señales pues puede ocurrir una colisión. ¿Por qué? Porque forman parte del mismo medio. Entonces ese es un dominio de colisión. Con esto, y esto apréndaselo muy bien, un hub, vamos a encerrarlo aquí, un hub, independientemente de la cantidad de dispositivos que tenga conectado, va a ser un dominio de colisión. ¿Ok? Eso es importante. Cuando le pregunten cuántos dominios tiene un hub, va a ser uno. ¿Por qué? Porque él no va a separar lo que es el medio. Para él todos los puertos forman parte de un mismo medio, ya que comparte los 10 megas como igual lo mencionamos. Entonces es un solo dominio de colisión. Ahora bien, si nosotros para lo mejor conectamos aquí en este caso otro hub que tiene aquí otras computadoras, independientemente
de si se conectó otro hub y ese hub tiene 4 computadoras o 5 las que llega a tener, ese dominio de colisión va a seguir siendo uno y lo que únicamente va a pasar aquí es que se va a seguir ampliando ese dominio de colisión. Por la manera como trabajan es por eso que sigue siendo un solo dominio de colisión. Bueno, entonces, ¿qué sucede en aquel tiempo cuando había que conectar un hub y de ahí saltabas a otro hub y a otro hub y a otro hub? Bueno, ese dominio iba creciendo de tal manera que pues que había más probabilidad de que existieran las colisiones y lo que es la red pues tuviera un fuerte impacto. Entonces, es por eso que surgieron lo que es el bridge. El bridge, la función principal que tiene es aquí, vamos a poner, es un dispositivo que trabaja a nivel de capa 1, este trabaja a nivel de capa 2. El bridge, la función principal que tiene es el poder separar dominios de colisiones. En este caso, cada puerto que tiene el bridge, que es aquí, va a ser un dominio de colisión. En este caso, todo lo que está aquí, de este lado, va a ser un dominio de colisión y lo que tiene en su otro puerto va a ser otro dominio de colisión. Entonces, esa es realmente una de las características principales que tiene en cuanto al funcionamiento lo que es un bridge. Ok, el bridge va a estar trabajando en lo que es un 10 base T, base T LAN. Ahora, sigue siendo 10 megas. Nada más que aquí ya es un 10 fase TLAN. Aquí igual otra característica importante que podemos resaltar de un bridge es el incremento del ancho de banda. No es que vaya a ser más de 10 megas, se siguen conteniendo los 10 megas. Únicamente que estos aquí van a ser 10 megas y aquí va a ser sus propios 10 megas. No los van a estar compartiendo. Por ejemplo, si conectáramos aquí otro hub por este lado, los 10 megas pues serían compartidos con estos 10 megas. Entonces eso es lo que pasa. En este caso, como el bridge separa los dominios de colisiones, pues igual va a incrementar los que es en cuanto a velocidad. Son 10 megas para este lado y sus 10 megas para este lado. Es otra característica importante que tiene en cuanto a los bridge. Bueno, vamos a continuar con los que son los switches. Aquí tengo yo este diagrama que está conformado por dos switches y son 5 computadoras. Bueno, un switch, una de las características que tiene es que ya pueden trabajar no solamente a 10 megas, incluso pueden trabajar a 100 megas o hasta 1000 megas, que son igual en base T. Y dentro de lo que es el cableado, pueden utilizar un cableado UTP que puede ser categoría 5, puede ser categoría 5E e incluso categoría 6. ¿Ok? Una característica o ventaja que tienen los switches respecto al bridge es, por ejemplo, que son más rápidos, tienen más características y incluso en la manera en cómo va a trabajar es muy diferente. Por ejemplo, un bridge se basa en software, mientras que un switch utiliza lo que se conoce como ASIC, que es Application Specific Integrated Circuit. En este caso, los switches por lo general tienen mucho más puertos que un bridge. En este ejemplo que tenemos aquí, cada puerto del switch 1, por ejemplo, vamos a poner que tiene 100 megas y en cuanto al tipo de transmisión ya puede trabajar en lo que es un duplex full. Ok, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, que este puerto en general que conecta la computadora 1 puede trabajar a 100 megas y el duplex es full. Con esto que estamos mencionando del duplex full es que la transmisión puede enviar y recibir al mismo tiempo. No tiene que estar esperando como lo hacía un hub que enviaba o recibía. En este caso aquí puede enviar y recibir al mismo tiempo. Por lo tanto tiene 100 megas para enviar y 100 megas para recibir. Entonces la gran ventaja que hay aquí es el incremento igual en cuanto al ancho de banda, ya que cada puerto tiene sus 100 megas y su full duplex. Igual aquí tiene sus 100 megas y un full duplex. A lo mejor aquí tiene lo que es un giga con un full duplex. Aquí tenemos lo que son 100 full duplex
igual full duplex. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no es, en cuanto a la velocidad, ya no es compartido como lo hacía un hub que compartía esos 10 megas con todos los dispositivos que estaban conectados. Aquí no, aquí el switch, cada puerto tiene su velocidad, que puede ser de 10-100.000, y incluso pueden trabajar en lo que es a full duplex. Bueno, con esto o con esta característica que nos da el switch, también nos da una ventaja en cuanto a las colisiones. Si ustedes recuerdan, los bridge fueron creados precisamente para sobrellevar lo que son las colisiones, en la cual sus puertos van a segmentar para específicamente el poder dividir los que son los dominios de colisiones. En este caso, el switch sigue una misma operación como lo hacía el bridge, y cada puerto del switch, en este caso este puerto de aquí, este puerto de aquí, este y este, cada puerto es un dominio de colisión. Y eso nos da una gran ventaja porque normalmente en un puerto pues va conectado un dispositivo, a lo mucho dos, si es a lo mejor un teléfono por acá. Y es muy poco probable al utilizar un full duplex el que pueda existir lo que es una colisión, ya que pueden estar enviando y recibiendo al mismo tiempo. Entonces es una gran ventaja de los switches igual. Bueno, vamos a ahorita a hablar con, ya que estamos tocando el tema de colisiones, en este punto de aquí tenemos lo que son las colisiones y broadcast. Vamos a hablar de estos dos, ahorita vamos a hacer unos ejercicios igual para que quede más claro. Vamos a limpiar lo que tenemos aquí. Ok, vamos a trabajar primero con este diagrama en cuanto a las colisiones. Por ejemplo, vamos a suponer que nos ponen este diagrama en el examen y nos preguntan cuántos dominios de colisiones contiene en esa red. Ok, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, cada puerto es un dominio de colisión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que son un dominio de colisión. Aquí tenemos un segundo dominio de colisión, un tercer dominio de colisión. Este de aquí, a pesar de que está conectado a otro switch, se va a tomar como un solo dominio de colisión y va a ser un cuarto dominio de colisión. Aquí tenemos otro dominio de colisión y nuestro último dominio de colisión. Por lo tanto, si nos preguntan cuántos dominios de colisión existen en esta red, la respuesta pues va a ser 6, que fue la que encontramos nosotros aquí. Nada más acuérdense que si le ponen dos switches, como en este caso aquí, va a ser un solo dominio de colisión. O sea, no se van a ir con la idea de que porque cada puerto, como lo mencioné en teoría, pues va a ser un dominio aquí y un dominio aquí. No, aquí se toma como un solo dominio de colisión. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si a este switch, aquí a lo mejor, vamos a agregar lo que es un hub? Y ese hub a la vez tiene aquí una computadora, tiene aquí otra computadora y otra computadora. Bueno, y nos vuelven a preguntar lo mismo. Bueno, ¿cuántos dominios de colisiones existen en esta red ahora incorporando lo que es un hub? Bueno, nuevamente aquí tenemos uno, tenemos dos, aquí tenemos tres, porque recuerden que un hub, su medio es compartido, por lo tanto el hub siempre va a ser un dominio de colisión. Entonces aquí prácticamente el dominio de colisión viene abarcando todo esto, independientemente de las computadoras que estén conectadas, en este caso al hub. Entonces aquí tenemos un dominio de colisión, aquí tenemos nuestro cuarto dominio de colisión, aquí nuestro quinto dominio de colisión, 6 y 7, y la respuesta sería 7 dominios de colisiones son los que tenemos aquí. Ok, nada más ustedes recuerden que en cuanto a los hubs, es como se manejan. Ahora bien, vamos a olvidar ahorita esta red, nada más nos vamos a centrar, por ejemplo, en los que son dos hubs. Ok, aquí tenemos un hub, aquí tenemos otro hub. Ok, este hub tiene tres dispositivos, igual este tiene tres dispositivos. ¿Cuántos dominios de colisiones existen en esta red que está conformada por dos hubs y 6 computadoras? De acuerdo a lo que les he explicado,
Aquí sería solamente un dominio de colisión. Entonces aquí la respuesta sería 1, ¿ok? Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta cuando dominios de colisión. Ahora, tenemos lo que son los broadcasts o dominios de broadcast. Esto es muy importante. Un dominio de broadcast es, por ejemplo, un conjunto de dispositivos en la cual cuando se envía un frame broadcast, pues va a llegar ese frame a los dispositivos que formen parte de un segmento o de una agrupación de una red. ¿Qué dispositivos son los que pueden romper los broadcasts? Los únicos dispositivos que pueden romper los broadcasts en este caso vienen siendo los routers. Cada interfaz de router que esté conectada a una red, a lo mejor aquí está una red, aquí está otra red, cada interfaz que esté conectada a una red es un broadcast domain o un dominio de broadcast. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que es un broadcast domain, aquí tenemos otro broadcast domain y aquí otro broadcast domain. ¿Ok? Así es como viene siendo en cuanto a los dominios de broadcast. Vamos a hacer un ejercicio aquí igual utilizando este diagrama. Vamos a poner aquí lo que es el router. Este router está conectado a este switch. Este router a su vez aquí va a tener igual lo que es otro switch. Y este a su vez aquí va a estar conectado a otro switch. Aquí va a tener lo que es una computadora, dos computadoras. Aquí va a tener otra computadora, ¿ok? Ahora, la pregunta sería aquí, ¿cuántos dominios de colisiones y cuántos dominios de broadcast son los que contienen? Entonces, en cuanto a dominios de colisiones, ¿cuántos hay? Y cuántos broadcast, perdón, cuántos dominios de broadcast son los que hay en esta red. Bueno, vamos a empezar con los dominios de colisiones. Vamos a empezar aquí. Aquí tenemos, vamos a cambiar de tinta. Aquí tenemos lo que es un dominio de colisión. Vamos a marcar como 1. Aquí tenemos otro que viene siendo el 2. Aquí este viene siendo otro, el 3. Este es el 4. Aquí tengo yo otro dominio de colisión que viene siendo el 5. De aquí para acá tenemos otro que ese es el 6. Aquí tengo otro que es el 7. Aquí es el 8, 9. Tenemos 10. Tenemos 11. Y tenemos 12. Entonces aquí la respuesta sería 12 dominios de colisión son los que tenemos en esta red. ¿Ok? Bien. Ahora nos están preguntando cuántos dominios de broadcast tenemos. De acuerdo a lo que les expliqué, los broadcasts únicamente son limitados por los routers. Entonces, aquí tengo yo mi router. ¿Y cuántos dominios de broadcast tenemos? Bueno, pues aquí todo esto de acá, todos los dispositivos que se encuentren de este lado de la interfaz o una red, vamos a llamarla LAN 1, es igual a un broadcast. ¿Ok? Y en este caso, esta interfaz que tenemos aquí, todos estos que están conformados aquí, perdón, vamos a borrarlo, porque sí. Ok, hablando de aquí hasta acá, vamos a llamarlo como una LAN 2, igual va a ser nuestro broadcast. Entonces la respuesta sería ¿cuántos dominios de broadcast tenemos? Pues son 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a poner que esta computadora 4 envía lo que es un broadcast a nivel de capa 2. Acuérdense que un broadcast a nivel de capa 2 son un FF tal, otro 4 Fs y por último igual 4 Fs. ¿Ok? Ese es un broadcast a nivel de capa 2. Entonces lo va a enviar y ese broadcast va a estar llegando, le va a llegar a la computadora 5, lo va a estar enviando por acá, lo va a estar enviando por acá, a este dispositivo de aquí, e incluso lo va a enviar hasta aquí, ¿ok? A nivel de capa 2, pero
el router, cuando llegue ese broadcast, ya no lo va a dejar pasar a lo que es la LAN 1. Entonces aquí es la frontera de lo que viene siendo el broadcast domains o dominio de broadcast, que es como va a estar funcionando. Y lo mismo puede suceder aquí, que a lo mejor esta máquina igual mande un broadcast de puros FFFs y va a llegar solamente a los dispositivos, que es en este caso el de aquí y el de aquí. Y también a lo que es el switch, pero no va a pasar a lo que es la LAN 2. Así es como funciona en este caso lo que es un broadcast domains. Bueno, vamos a continuar ahora con este punto que tenemos aquí que se llama VLANs. Ok, vamos a limpiar un poco igual. Y tenemos aquí lo que es una VLAN. Bueno, algo que ustedes necesitan saber sobre los switches es que por default los switches ya viene creada lo que es una VLAN. Entonces esta VLAN se le conoce como VLAN 1, que es la VLAN default que contienen los switches Cisco, independientemente si son capa 2 o capa 2 y 3. Esa es la VLAN default que traen. Entonces, ¿realmente qué es una VLAN? Bueno, ya sabemos nosotros lo que es una LAN. Ahora la V que tiene adelante, en este caso acá, hace referencia a que es una virtual LAN o redes virtuales. Entonces, en los switches, ahorita nos vamos a enfocar en este caso a este punto acá que es el broadcast. Los switches pueden crear VLANs, que es una de las grandes características que tienen. Realmente utilizar VLAN es increíble y sobre todo en la práctica porque nos va a ayudar muchísimo en muchos aspectos en cuanto a seguridad, en cuanto a administración, en cuanto a reducir un broadcast domains. Entonces es increíble realmente el uso que se le puede dar a las VLANs y eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de configuración de VLANs. Pero bueno, ahorita lo que ustedes necesitan saber sobre las VLANs es que las VLANs también tienen la función de romper con los broadcast domains. Yo hace un momento les comenté que únicamente el dispositivo que rompía los broadcast domains eran los routers, pero también las VLANs pueden realizar eso. Realmente la VLANs viene siendo una característica o un feature que tienen los switches Cisco. Okay, y se lo voy a demostrar. De hecho aquí tengo yo en consola, por ejemplo, este es un switch que no tiene ninguna configuración. Si pongo yo, por ejemplo, pongo el comando show VLAN brief, se dan cuenta que me despliega automáticamente, me dice el VLAN, me pone VLAN 1 y el nombre que trae dice default. Y por default, todas las interfaces que tiene el switch van a pertenecer a esa VLAN. En este caso, sería un solo broadcast domains, que todos están conformados para esta VLAN 1 default. A esta de aquí no les hagan caso ahorita. Ahorita no tiene importancia. Únicamente fíjense que la VLAN 1, que es la default, y todas las interfaces están asignadas a él por default igual. ¿Ok? Entonces, como definición, las VLANs también rompen con lo que son los dominios de broadcast. ¿Ok? Ahorita no le hagan caso al router, únicamente vamos a enfocarnos en este diagrama que tenemos aquí sobre las VLANs. Vamos a suponer que tenemos una VLAN que se llame VLAN 2 y tenemos lo que es la VLAN 4, ¿ok? La computadora que es la 2 y la 1 van a formar parte de lo que es la VLAN 2 y y la computadora 3 va a formar parte de lo que es la VLAN 4. Ahora, en este caso, cada VLAN, como habíamos dicho, van a romper lo que es un broadcast domains. Y siguiendo esa referencia o teoría, podemos decir que tenemos aquí, ahorita no nos vamos a enfocar en eso, únicamente en este switch 1 y las computadoras. Entonces, en este caso, podemos decir que tenemos dos broadcast domains. ¿Por qué? Porque la VLAN 2 está conformada por dos computadoras. Entonces aquí todo lo que es esta parte, vamos aquí a encerrarlo, va a venir siendo lo que es un broadcast domains, y de este lado
yo tendría lo que es otro broadcast domains. Entonces, si nos preguntaran, por ejemplo, que tuviéramos una red así y nos hicieran la pregunta de cuántos broadcast domains conforman en esta red en la cual están configuradas por VLANs, entonces la respuesta sería que tienen dos broadcast domains. Esto es lo que ustedes ahorita necesitan saber en este capítulo. Después vamos a entrar más a detalle de cómo funcionan las VLANs, cómo se configuran los switches. Únicamente ahorita es para que ustedes conozcan que en las VLANs igual rompen con los broadcast domains. Ok, ese sería el ejemplo. Bueno, vamos a centrarnos en el siguiente punto que habla sobre la lógica del switch. Este punto ya lo vimos aquí, también este y este. Bueno, estamos aquí. El primer punto que habla sobre forward versus filtrado. Los switches necesitan realizar esta función. Van a tomar una decisión si van a forwardear el frames o lo van a filtrar. Filtrar es prácticamente como el decir que no lo va a enviar o lo va a bloquear. ¿Ok? Entonces, todos los switches contienen lo que es una tabla de MAC address como esta. Y el ejemplo que vamos a realizar para explicar esto es que la computadora 1 envía lo que es un frames unicast que va dirigido a la computadora número 3. Cuando el switch recibe ese frames y encuentra que el destino es la computadora 3 y la MAC address es esta es la MAC address de la computadora 1, de la 2, de la 3 y de la 4. Entonces encuentra el switch que el destino es la MAC address que termina en punto 3 y entonces se consulta y realiza un proceso en la cual va a determinar que conoce esa computadora o dispositivo con esa MAC address a través del puerto FAS03. Entonces él realiza la decisión de forwardear ese frames unicast hacia ese dispositivo a través del FAS03. Y lo que es el filtrado prácticamente lo va a realizar en el puerto FAS02, FAS024, bueno, incluyendo igual el FAS01. Entonces el filtrado se refiere, como dije, a que no lo va a enviar por ahí. Ok, ese es el filtrado. Ese fue un ejemplo únicamente con un solo switch. Ahora, ¿qué sucede si participan dos switches como está en este diagrama? Ok, nuevamente la computadora 1, en este caso, aquí tenemos 1, tenemos 2, 3 y 4. La computadora 1 va a enviar lo que es un frames unicast hacia la computadora 4. Cuando envíe ese frames unicast, el switch 1 va a recibir ese frames, va a consultar su MAC address table y encuentra que el destino, la MAC address destino .4444 la conoce por la FAS024. Entonces va a enviar el frames unicast por esa interfaz y va a llegar al switch 2. El switch 2 a su vez también tiene su propia MAC address table y puede contener información y encuentra que la MAC address 4444 la conoce, en este caso vamos a poner que es la 010 por la 010 y va a realizar lo que es el forward decisions y lo va a enviar a través de ese puerto. Aquí lo que es el filtrado en el switch 1 prácticamente el filtrado lo va a hacer que no lo va a enviar por el 02 ni el 03. El switch 2 su filtrado va a ser que no lo va a enviar por la interfaz FAS 005 en este caso. Entonces ahí está realizando lo que es el filtrado. ¿Ok? Esto es lo que hace referencia a este punto. El siguiente punto habla sobre la MAC address table. La MAC address también se le conoce como switching table, bridging table o CAM, que en este caso significa context addressable memory. Ok, la MAC address en este caso aquí ya tiene información, pero cuando un switch se enciende por primera vez, una MAC address pues está sin información, no contiene ni dirección MAC address ni mucho menos el puerto por donde es conocida. Entonces es una MAC address pues limpia. Vamos a suponer que la computadora 1 igual nuevamente envía un frames unicast que va dirigido
a la computadora número 3. Cuando el switch 1 recibe ese frames, como usted limpia su tabla de MAC address, lo que hace es que aprende lo que son las MAC address de las interfaces por donde son recibidas. Entonces él agrega esta MAC address porque como no la conoce de la computadora 1, y en este caso él encuentra que viene un frames por su puerto 01 y con una MAC address que tiene acá, él la va a agregar. En este caso, vamos a suponer que ya la agregó aquí. .1111 y también va a agregar que la conoce por el puerto fase Ethernet 0 diagonal 1. Ahora bien, no conoce el destino, en este caso no conoce la MAC address de la computadora número 3, que es la que tenemos aquí. Él no la conoce. Entonces, lo que va a realizar el switch es un proceso que se le conoce como floating. El floating lo que realiza es enviar una copia del frames que está recibiendo hacia todos los puertos, excepto por el puerto por donde fue recibido. Esa es una regla, ustedes eso lo tienen que recordar. Cuando hace un floating, que se escribe así, el switch, porque no conoce el destino, entonces va a hacer ese floating, lo va a enviar por todos los puertos, en este caso por el fast 02 y fast 03 y fast 024, lo va a enviar por esos puertos, menos por el puerto por donde fue recibido. En este caso no lo va a enviar por el 01. Entonces ese floating envía una copia del frames y cuando una computadora, en este caso la 3, le va, soy yo, va a decir la computadora 3, entonces va a contestarle al switch 1 y el switch 1 va entonces a conocer que la MAC address .3333, en este caso aquí la .3333, la conoce por el puerto fast 03. Es así como entonces va llenando lo que es la tabla de MAC address. Y lo mismo va a realizar, por ejemplo, cuando vaya a conocer lo que es la MAC address de la computadora 2, de la computadora 4, de la 5. Entonces va a ir llenando lo que es su tabla de MAC address, que ese es el proceso que realmente realiza un switch para poder ir llenando lo que es una MAC address. Bueno, es importante también el saber que toda esta información, por ejemplo, todas las MAC address que se van agregando a la tabla, pues no siempre van a permanecer ahí, porque imagínense que a lo mejor en este caso la computadora 1 por alguna razón el administrador pues la quita. Entonces la MAC address de la computadora 1 pues si se mantuviera ahí en la tabla, imagínense qué pasaría si otras computadoras, en este caso a lo mejor fuera un switch de 48 puertos y se quitan 10 y esas 10 MAC address se conservan ahí, pues simplemente estarían estorbando y no sería muy eficiente tener una MAC address que ya no, en la cual ya no existe el dispositivo físicamente. Entonces, lo que realiza el switch es que para darle un mantenimiento a la tabla de MAC address se establece lo que es un tiempo o un timer, en la cual ese timer se conoce como inactivity timer. Vamos a poner inactivity timer. Ok, ese timer se va reseteando cada vez que se recibe un frames, lo va a resetear a ceros. Entonces hay un límite en cuanto al timer. En este caso los switches por default, el timer que manejan como máximo son de 300 segundos, en la cual si no se recibe un frames en ese tiempo, pues se elimina la MAC address de lo que es de la tabla. Pero en cuanto se recibe, vamos a suponer que a lo mejor ya lleva 250 y antes de que llegue a 300 a lo mejor se recibe un frames, pues lo que va a hacer el switch va a resetear ese 250 otra vez a cero para que se mantenga lo que es la MAC address en la tabla. Es como un refresh lo que vendría haciendo. De hecho aquí tengo yo lo que es el switch. Vamos a ver cómo está MAC address y tenemos esta tabla. Aquí, bueno, en este caso, en este switch,
aquí aparece unas MAC address y aparece estáticas. Realmente estas son las MAC address de los puertos. Entonces todo lo que es estática es porque viene siendo de los puertos. Este es un switch de 48 puertos. Entonces estas son sus MAC address. Aquí la que nos importa es la que diga dinámica en este caso, que es la interfaz 01, en la cual tiene una MAC address que es esta que termina en 58D4. Ahora, aquí en esa MAC address pues es la de mi computadora en la cual ahorita estamos trabajando. Yo le puedo dar aquí lo que es una IP config diagonal all, y vamos a consultar si realmente es la MAC address de mi computadora. Si se dan cuenta, aquí yo tengo lo que es la tarjeta de red. La dirección física me está diciendo que es la 58D4, que es la misma que me aparece aquí, 58D4. Entonces es como mantiene lo que es la MAC address en su tabla. E incluso podemos ver lo que es el inactivity timer. En este caso podemos ver el comando show MAC address y tiene lo que es un, a ver si me acuerdo, vamos a consultar porque no me acuerdo bien, es el Engine, si estaba bien, Engine time. Y aquí, si se dan cuenta, tiene un valor de 300, que es lo que les mencionaba yo, que es el timer que tiene por default de 300 segundos. Entonces, cuando, por ejemplo, si mi computadora yo la desconecto del puerto 01 en donde está en el switch, y si el switch no recibe frames durante este tiempo, lo que va a realizar es va a eliminar mi MAC address de su tabla. Y eso lo hace para pues hacer más eficiente lo que es la tabla, en cuanto a no tener una tabla que ya no, perdón, una dirección MAC address que ya no existe físicamente. A lo mejor igual se puede conectar más dispositivos, entonces pues va ahorrando espacio. Entonces es la manera como trabaja un switch, o sea, no siempre conserva las MAC address, tiene lo que es un inactivity timer, en la cual llega a cierto límite. Si no se recibe un frames, se elimina. Entonces cuando se recibe un frame se vuelve a resetear a cero. Ok, el tercer punto habla sobre lo que es un Spanning Tree Protocol. Bueno, vamos a explicar eso de manera general. De hecho, vamos a ocultar esto. Vamos a trabajar únicamente con un dibujo aquí. Vamos a suponer que yo tengo aquí lo que es un switch. Aquí tengo otro switch y otro switch. Ok, estos son los switches que vamos a trabajar ahorita. ¿Qué es un Spanning Tree Protocol? Bueno, lo que realiza un Spanning Tree Protocol es el trabajar a nivel de capa 2, dejarlo libre de loops, porque si en nuestra red a nivel de capa 2 existen loops, prácticamente pues nos va a afectar demasiado, incluso que tanto en performance la red se puede bloquear, puede haber a lo mejor que se sature tanto lo que es la red a nivel de capa 2 que ya que los frames ya no van a estar pasando. Entonces, para evitar loops, este protocolo va a evitar eso. Entonces vamos a suponer que en este switch está conectado de esta manera. Aquí, es aquí y esto es aquí. Esto aquí tiene lo que es una red. Igual aquí tiene otra red. Y este switch contiene otra red. Bueno, suponiendo que esta red aquí no tiene el Spanning Tree Protocol, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si aquí existe una computadora que se quiere comunicar con una computadora que tenemos aquí? Entonces, el switch lo que va a realizar es enviar ese frame tanto por aquí como por aquí, porque en su MAC address pues la conoce por esas dos rutas. Entonces él envía esos frames para aquí. Incluso este switch pues lo mismo va a decir, bueno, esta yo la conozco por este lado y lo mismo va a ser por este lado. Ok, ahora esto no es muy eficiente, porque ahora en este caso fue lo que es un unicast frames. Ahora imagínense que se realice un broadcast,
que aquí este equipo realice lo que es un broadcast a nivel de capa 2. Entonces imagínense, entonces vamos a borrar esto de aquí. Ya no solamente estaría viajando por aquí, esto dos haría el broadcast. Incluso es el detectar que es un broadcast, pues lo estaría enviando por aquí. Este igual al detectar que es un broadcast lo estaría enviando por aquí. Y lo mismo lo vuelve a regresar otra vez por aquí. Y este igual lo vuelve a regresar por aquí. Entonces imagínense, ya ahí ya tenemos pues colisiones. Incluso ya se genera un loop. Y eso nos va a afectar muchísimo la red. Incluso nos las puede llegar hasta tumbar. Nos podemos quedar sin servicio a nivel de capa 2. Entonces, este problema de loops a nivel de capa 2, si implementamos lo que es un Spanning Tree Protocol, lo vamos a evitar. ¿Por qué? Perdón. Lo vamos a evitar porque en este caso, vamos a suponer que no tenemos nada de esto. Voy a borrar lo más que se pueda. Ok. Suponiendo que implementamos el Spanning Tree Protocol, entonces él va a correr un algoritmo en la cual él se va a basar en lo que es un proceso para determinar qué rutas van a ser van a estar en forwarding y cuáles van a ser bloqueadas. Vamos a suponer que el Spanning Tree Protocol ya se genera. Tenemos habilitado lo que es el Spanning Tree Protocol y él determina que esta ruta de aquí la va a poner en bloqueado o blocking y esta ruta de aquí la va a poner en forwarding. Entonces cuando se envíe un frames, el frame siempre va a viajar por donde esté el forwarding. Entonces va a ser, el frame va a llegar por acá y si quiere llegar por acá lo va a reenviar por aquí y a su vez va a llegar aquí. Y lo mismo cuando esta máquina de aquí se comunique con la de aquí, pues va a enviar lo que es el frames por aquí, este va a enviar por aquí y va a regresar por este lado para llegar a lo que es la computadora de este lado. El Spanning Tree Protocol es tan inteligente que cuando, por ejemplo, por alguna razón a lo mejor alguna ruta, ya sea esta o esta de aquí, se corrompa y no se puede enviar los frames, entonces prácticamente va a volver a recalcular las rutas y a lo mejor esto lo quita, ya no está, vamos a poner que este ya no, por alguna razón el link de aquí se dañó, entonces el Spanning Tree Protocol lo que hace es volver a recalcular todas las posibles rutas por donde vaya a poder viajar lo que es el frames y ya no va a estar en blocking, sino se va a poner igual en forwarding, igual que aquí va a estar en forwarding y esta ruta ya no va a existir. Entonces pues ya todos los frames que vayan para este lado pues se van a enviar por esta ruta. Igual si hay una computadora de este lado y quiere llegar acá, pues va a tener que hacer todo el viaje de aquí para enviarlo por aquí para que pueda llegar a su destino. Entonces es de esta manera en la cual el Spanning Tree Protocol pues, nos va a ayudar para evitar que se generen loops de capa 2, que eso es muy importante cuando manejamos los switches. Vamos con el último tema, es el procesamiento interno de cómo un switch va a forwardear lo que son los frames. Bueno, aquí tenemos, son tres maneras como él va a decidir cómo es que va a forwardear un frames. El primero que tenemos acá menciona que es lo que es un store and forward. Este proceso lo que realiza es que primero recibe todos los bits en el frames antes de que sean forward. Entonces lo que hace es primero recibe todos los bits en el frames y ya una vez que los tenga va a correr lo que es un FCS, un frame check sequences para revisar si no hay errores. Ya una vez que hace lo que es el frame check sequence, bueno, envía lo que es el frames mediante un forward, que es la manera como trabaja el store and forward. De cierta manera genera más latencia, pero es más seguro porque realiza lo que es una revisión para ver si no hay errores en cuanto a los bits que se van recibiendo. Entonces, puedo decirles es más seguridad. El siguiente, que es el cut and throw, lo que hace es, por ejemplo, que va a forwardear el frames tan pronto como pueda. Eso hace referencia a que
conforme vaya llegando el bit, pues lo va a estar enviando. Lo recibe, lo envía, lo recibe, lo envía. Entonces, pues va a reducir la latencia. ¿Por qué? Porque no va a correr lo que es un frame check sequence. Es por eso que es menos la latencia, que esa es la característica que tiene este. Y el último, que es el fragment free, la característica que tiene es que almacena los primeros 64 bytes del frames, y ya una vez que recibe los primeros 64 frames, si detecta que no hay errores, entonces realiza el envío. Entonces, de esta manera evita enviar los frames con errores, que esta es la característica que tiene el fragment free. Y bueno, ese es el tipo de procesamiento que maneja los switches para enviar los que son los frames. Yo sí les recomiendo que realmente esto se lo aprendan, porque es casi seguro o muy probable que les venga alguna pregunta respecto al procesamiento interno. Y a lo mejor le puedan hacer preguntas de cuál es el procesamiento interno que recibe los primeros 64 bytes y después los envía. Entonces es el fragment free. Les pueden preguntar alguna característica que aparece aquí. Entonces sí es muy importante que esto se lo aprendan. Pues bueno, esto ha sido todo en este video, que es la primera parte en cuanto a fundamentos del switching. Yo espero que toda la información que se ha visto les sea de gran utilidad, y únicamente me queda desearles muchos éxitos en sus estudios, y nos estamos viendo en